Bueno, Marta, pregunta, ¿sí hiciste tu cuestión de aportación de la cuestión de las semanas cotizadas? ¿Verdad? Buenas noches, profesor. Buenas noches, antes que nada. La tarea que le envié fue en cuestión de las semanas cotizadas y se lo Ajá. mandé por WhatsApp Ok, a docente. bueno, esa como tarea era más bien participación, era para tomarles así de que, a cuestión de que, ¿cómo se realiza el trámite? En ese caso, ¿sí te acuerdas lo que decía la tarea? Sí, claro, sí lo hice en función a eso y le puse las dos opciones, profesor. Primero que a través de la página del IMSS, a donde nos solicita el CURP, el registro del número de seguridad social y un correo electrónico para poder hacer el trámite. Y posterior, si no lo podemos hacer vía plataforma, tendríamos que hacerlo a través de una dependencia del Seguro Social, donde asistimos personalmente para hacer el trámite, profesor. Muy bien, así es como se hace el trámite. Obviamente entras a la plataforma del IMSS, luego entras a semanas cotizadas y de semanas cotizadas te piden la CUR y obviamente un correo, porque en el correo te mandan el enlace que obviamente es para tus semanas cotizadas. Y de ahí esa constancia de semanas cotizadas o ese documento, ¿para qué crees que nos sirve? Aparte de obviamente de lo de la pensión, que es uno de los requisitos, obviamente para cumplir las semanas cotizadas. ¿Para qué crees que nos sirva? Bueno, también nos sirve para que estemos de alguna manera observando de que las aportaciones tanto del patrón como las retenciones de los trabajadores estén dentro de las semanas. Para eso también nos sirve. Nos sirve como para revisar que nuestra relación laboral en cuestión Exactamente. de cotizaciones esté vigente, porque muchas veces nos hacen bajes, ¿no? Nos dicen que Claro, sí, la neta es que no. así es, profesor. Ok, muy bien, Marta. Eso era la colaboración. Obviamente que si me respondía uno, me respondía otro, pero podría hacer otra cosa o que muy similar. Pero esa era la intención, que participaran un poquito en esa cuestión de semanas cotizadas, a cuestión de lo que decía una de las cuestiones de la pensión. Obviamente, como dices, no solo es eso, sino corroborar nuestra relación laboral. Así es, profesor. Bueno, eso es en sí lo más importante de esa cuestión de la tarea. Si se dan cuenta, les dejo algunas cosas como para que, como cualquiera, ¿no? No nada más si estás en el área o no, les sirva, porque obviamente la intención también del diplomado es que les sirva lo que les estamos dando en cuestión rutinaria. Por ejemplo, yo contribuyente, si soy sueldos y salarios, pues me meto al visor de nóminas, porque a veces estoy ahí y como empleado, ¿no? O, por ejemplo, que la constancia, pues para saber en qué régimen estoy, si es que llevo contador, así cosas, ¿no? Que son pequeñas, pero que les sirve a lo largo del tiempo. A lo mejor cambia la plataforma, pero estas funciones que tiene la misma portal del SAT ya están para todo. O sea, siempre va a ser hasta el momento donde yo se cambia el módulo o el portal, pero siguen vigentes esas actividades o funciones. Hoy vamos a seguir hablando ahora del cálculo de salario base de cotización. Es muy similar a lo que hicimos en el salario integrado, pero hay detallitos que ahí sí cambia. Y ahorita los vamos a hablar para que, bueno, vayan checando. Le voy a decir a Ale que se entre porque ella sí dice que sí va a entrar. Bueno, vamos a esperarnos a ver si entra en lo que voy a también y en lo que ella entra. Sí, profesor, gracias.
Ahí entró Marisol, ahorita falta esta Eli, pero bueno, vamos empezando un poquito. De todas maneras, ahí está la grabación. Lo primero que tenemos que entender es que el salario base de cotización es diferente al salario integrado. Este es para quién, para términos de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Era lo que decíamos en una. La otra es salario base de cotización, donde se encuentra pues en el INSS y sobre todo es para esta cuestión ¿de qué? De lo que nos dice el artículo 27 de la ley del Seguro Social, ¿vale? Y que muy similar a lo que dice la ley federal, pero sí hay distinciones, ¿vale? Sí hay distinciones, que ahorita les voy a decir un poquito por qué no y por qué sí. Bueno, en el caso de este, les mandé, sí, les voy a mandar un Word, ahí vienen las indicaciones un poco más en forma, pero son las mismas. Yo le cambié también los montos de salario porque vienen en otros montos, ya esos montos ya no, el salario ya no es vigente. Bueno, lo que vamos a poner primero es el salario diario de la persona. Cuando no conocemos eso, que por ejemplo, que tengamos el mes, lo que hacemos es dividirlo, ¿vale? Eso es lo que les decía también ahí en el salario de integrado, en la cuestión laboral, ¿vale? Ahí es lo entre 30 o depende si lo sabemos semanal o quincenal. Bueno, ahora la segunda situación, esta parte del aguinaldo es el mínimo, o sea, son prestaciones ahorita con uno mínimo, ¿no? Que es salario mínimo, aguinaldo mínimo, es decir, 15 días y prima mínima, ¿no? En ese caso, eso es lo que corresponde, ¿vale? Luego de ahí, obviamente, la fecha de inicio de la persona para saber su salario base a la fecha. En ese caso, el salario base de cotización, dijimos que cuando lo damos de alta, tiene 5 días más, 5 días menos. Es decir, la ley del Seguro Social nos dice que tenemos 5 días máximo para darlo de alta y mínimo para darlo de baja, 5, ¿no? Entonces hay 5 más, 5 menos. Ahora, otra situación que tiene el salario base de cotización al respecto al contrario del salario integrado es que nosotros la ley federal nos marca que debemos de actualizarlo por la cuestión de antigüedad, que a veces no se hace, pero pues la realidad es que tenemos como los primeros 5 días, ¿vale? Por eso es que estamos en esa cuestión del salario mínimo, de salario base de cotización. Ahora, la segunda situación es que obviamente para encontrar el factor, volvemos a esos 15 días que les dije la otra vez, y ahí está el factor, ahí no cambia. Luego va a estar la prima igual que la otra vez que les dije, vas a poner tu prima, que es la mínima, el 25 o 0.25. ¿Por qué? Por los días de vacaciones, ¿vale? En este caso a la persona le va a tocar, así a grandes rasgos le va a tocar el primer año, como obviamente él entró el 15 de noviembre de 2024, pues ya va a tener sus 12 días de a fuerza, ¿no? O sea, esos 12 días. Luego, como se supone que las siguientes serían 14, él no va a poder tener los 14 como tal, va a poder tener la diferencia, es decir, el porcentaje de 2 días más. ¿Cómo lo tengo? Pues de la sumatoria de cuántos días tengo que me faltan del ejercicio de 2024, 46 días. Luego, ¿cuántos son a hoy, por ejemplo? Yo le hice el ejemplo y puede ser otro día, otra más menos, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues cambia, ¿no? Y ya el conteo, entonces, ya nos dice cuántos hay. Son 174 días, ¿vale? Más los 46 del año pasado, es decir, esto es de 2024 que quedaba pendiente. Ya nos va a dar, ahora sí, un monto, son 220 días. Entonces, yo lo que hago, lo que hicimos la otra vez para obtener el factor es tomar los días que ya trabajó durante un año, que ahí te da el porcentaje. ¿Cuántos días le corresponderían después de los 12 días? Es decir, al siguiente año, 2 días más, porque son 14, ¿no? Entonces, realmente, a él le va a tocar los 12 días que están por el primer año, según las vacaciones, más un día, es decir, 13.21, ¿vale? Esos son 13.21. Entonces ahí
le arreglamos y ya nos da el factor. Ahora, de la sumatoria de los dos, o la fácil, irnos a, es este, ¿vale? Ahí está, y ya. Ahí estarían las prestaciones mínimas de ley, que es lo que nos marca el salario base de cotización, ¿vale? En ese caso, eso es lo mínimo de acuerdo a los días, a su antigüedad. Obviamente, porque acuérdense que si yo pongo los 12 días como tal, me va a cambiar el factor, que es otro factor para el primer año. Este es porque es como un segundo año o casi un segundo año, ¿vale? Bueno, eso es lo primero que hay que entender. Lo primero que hay que entender es que el salario base de cotización nos lo marca el artículo 27. ¿Qué es lo que marca, que integra? Los pagos hechos en efectivo. Nos está diciendo que en efectivo. Y que sean gratificaciones, percepciones, alimentación, primas, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador. Y hagan referencia a esta parte que dice que se entrega al trabajador, ¿vale? Cualquier cuestión que no se le dé al trabajador como tal, no es prestación, ¿vale? Solamente, y se lo hago referencia porque por ahí hay un ejercicio que les voy a decir. ¿Quiénes se excluyen? Bueno, los instrumentos tales como ropa y otros similares. El ahorro cuando no integre por un depósito la semana, quincenal, mensual y de la empresa, si se constituye en forma diversa y el trabajador o puede trabajar o retirarlo más de 2 veces. Integrará el salario. Tampoco se toman en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón, ¿vale? Bueno, básicamente, y el ahorro, pues de alguna forma no integra en alguna situación. Las cuotas en términos de esta ley, que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por cuestiones de cuotas de retiro, cesantía o vejez. Las cuotas en términos de ley de cubrir el patrón las aportaciones. Es decir, estas las cuotas que damos en el IMSS, en el cálculo del seguro social, ese no, así de plano. La habitación o alimentación y la habitación, cuando se entrega onerosa a los trabajadores, se entiende como onerosa estas prestaciones cuando se pague por cada una de ellas como mínimo el 20%. Bueno, ese es el tope, el 20%, ¿vale? Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40%, ¿vale? Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos no rebase el 10% de la base de cotización. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerando como tal las entregadas a constituir por un plan de pensiones. El tiempo extraordinario, obviamente, dentro de los márgenes de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, en ese caso, pues por eso mismo, las vacaciones, pues nunca se ponen porque no van a integrar de acuerdo a que obviamente esas se gozan, ¿no? Y obviamente no se le entregan en efectivo a la persona, por eso no integran, ¿vale? Bueno, luego hay otro casito, ese casito, ese creo que lo puse, ese es otro, porque ahí se los cambié. Hay otro caso que dice, bueno, el mismo del anterior, es decir, las prestaciones mínimas de ley. Ese les voy a pasar luego el Word. Mínimas de ley, es decir, los mismos datos del primero, pero en ese caso, ¿qué pasa? Si yo digo que le estoy prestando o le estoy dando una herramienta, ¿no? En ese caso, el celular y el celular y un equipo de cómputo, que es lo que a veces nos dan, a veces cuando andamos haciendo home office. En el caso de que un trabajador se le presten herramientas, acuérdense que el artículo 27 nos marca que cualquiera de estos excluye del salario base de cotización que los instrumentos tales como herramientas, ropa, otros similares. Es decir, cuando un empleado luego se le da algún equipo, una lab que luego lo ocupan muchos en despachos o en auditorías o personas así de ese tipo, o algunos les llegan a dar celular para que se anden comunicando con el personal. Eso no incluye en su base de cotización. Está exento, es decir, que no va a grabar.
Y en ese caso, ¿qué pasaría? Pues que la mecánica sería, pues tomando en cuenta nada más la mecánica que les dije, sería salario base de cotización, sería 292, ¿vale? A raíz de esa situación. Bueno, ahora un caso 3. Ese está en un Word que les mandé, pero les cambié los montos, porque ya no están vigentes. Ponen 200 y pues ya no. Otro casito, ¿vale? Ahí les va. Bueno, en este caso, el salario va a ser de 300, su aguinaldo va a ser de 45, su prima va a ser, aquí ya van a ser prestaciones mayores, ¿vale? A las mínimas. Las vales de despensa y la ayuda en efectivo, ¿vale? De transporte, ahí hay otras prestaciones. Abajo les puse el por qué no, pero ahí hay una cuestión de la despensa. Bueno, le volvemos a hacer lo mismo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sería 45 entre 365. Lo mismo que hicimos en el primer caso, dividirlo, ¿no? Los días de aguinaldo. En el caso de vacaciones, pues, no integra, ya dijimos porque se gozan, esas no. Y si se dan cuenta, en algunos casos, bueno, para la cuestión de ICR sí grababa, esa es la diferencia, ¿no? En algunos casos, para quién sí graba y para quién no. En el caso del salario integrado, tampoco así como tal que grabe, nada más hacen una mecánica y muy similar a esta, que es tomar la prima, multiplicarlo por los días de vacaciones, que en este caso nos dice que le van a tocar 10.25 entre 365, y ahí está, ¿vale? Luego de ahí, pues se suman y el más uno, acuérdense que es por la cuestión del año, ¿no? Más que nada es un factor. Y ya, te da la integración. Ahora bien, los vales de despensa, ¿qué nos dice? Bueno, ahí nos dice básicamente que deben de estar entregados en especie o en dinero y siempre y cuando su importe no rebase del 40% del salario mínimo general. Es decir, ¿cuánto es el salario mínimo general actualmente? Pues son como 278.80, pero estos cálculos, al igual que otros cálculos, se manejan en UMAS, ¿vale? En ese caso, ¿cuál va a ser el tope? Pues va a ser los 113 por el salario mínimo, ¿vale? Es decir, vas a multiplicar ese por 40%, es decir, 113 por 0 punto, porque ese sería el tope. Es decir, ahí dice que no rebase esos 40 pesos, es decir, ¿cuánto es lo que aplicaría? 42 pesos. ¿Cuánto es lo que se supone que sería por 30 días? Porque aquí ya te dice que va a ser por 30 días, ahí dice 200 por 20 por 30, es decir, dice que son 1,200 según ellos, pero bueno, en ese caso, ¿rebasa el tope? Pues no. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tendría que tomar en cuenta? Ah, lo que yo tengo que tomar en cuenta es que este es mi tope, 1,357. Ahora, lo que debemos de saber es cómo lo entregan, ¿vale? Si lo entregan en especies, si lo entregan en dinero, obviamente que no se lo pueden dar tal cual como, pues en dinero como tal, no. Así casi siempre cómo se los entregan, y eso es por otras cuestiones, por monedero electrónico, por anteriormente lo daban en, ¿cómo les decía? Antes lo tenían en papel. Bueno, al final de cuentas, si tú le entregas en papel o en monedero electrónico o en dinero, se supondría, pero ¿cuál otra cuestión tiene que ser? Bueno, en ese caso que se le entrega al trabajador como tal, ¿eh? Esa es otra situación. Entonces, siempre y cuando no rebase del 40%, que sería ¿cuánto? 42 pesos diarios, ¿vale? Eso es lo que integraría si no rebasa. En este caso dice que le entregan 1,200 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues lo olvido entre los 30 días y ahora sí, la grabar esa parte, ¿vale? Ahí solamente así. Bueno, en ese caso, esto también sería parte de lo que integraría. Bueno, en ese caso serían más, ahorita les digo cómo. Bueno, ahora la ayuda de transporte
ese, básicamente, ese sí no integra. ¿Por qué no integra? Porque volvemos a esta parte que dice que se entreguen al trabajador, es decir, se le tiene que dar al trabajador como una prestación, como tal, no es una prestación la ayuda de transporte, porque ¿eso qué es? Eso es básicamente, más allá de una prestación, es, a ver, vete a tal lugar y te voy a dar tus viáticos o tu lana de que te vas, pero al final de cuentas no es que se le entregue al trabajador, simplemente es como un apoyo para que vaya a un lugar y obviamente pues a raíz de eso se le está dando la ayuda de transporte, no es que sea como tal una prestación. Entonces esas no integran por la cuestión esta que dice que se le entreguen al trabajador, ¿vale? Por eso es que les digo que el salario base de cotización es bien distinto al salario integrado. El salario integrado integra casi todo. Y hay detalles que no integran, pero por lo regular hay detalles que en el salario base de cotización no integran. Como esas situaciones, si tú le das alguna cuestión, por ejemplo, de lo que decíamos en la cuestión del celular o algo, herramientas, eso no integra. Entonces hay detallitos que hay que analizar. Entonces por eso es cero. Ahora bien, ¿cuánto sería? Ahora sí. Bueno, yo lo que voy a hacer es multiplicar esta parte, que sería lo que da de las prestaciones mínimas, bueno, mínimas, pero superiores, y lo multiplico, pero acuérdense que hay esos 40 pesos que integran también por la despensa, ¿vale? Entonces yo también tengo que mandar esos 40 pesos, ¿vale? Y ese sería su salario base de cotización, ¿vale? Bueno, ahora vamos a otro caso. Ese tiene una fecha de inicio del 21 del 2 del 2024. Bueno, en ese caso, tendríamos que ver que actualmente a hoy ya integra, ¿no? Ya tiene sus días, ¿no? Y obviamente vamos a checar cuánto es lo que le toca de vacaciones. Según yo, le tocarían los 12 días más un porcentaje que hay que contar. ¿Cuánto es? Obviamente a la fecha, ¿no? Que en ese caso sería la fecha, sería febrero, ¿no? De lo que le sobra son, ponle 8 días, ¿no? Luego marzo, abril, mayo, junio, julio, no, mayo y junio, ¿no? De ahí serían 31, 30 y luego otros 31 y luego 30, ¿no? Pienso. Bueno, hacemos la mecánica, sumamos, volvemos a checar. En ese caso, el primer año sí le tocan 12, los 12 que le toca por el primer año, que sería de 2023 a 2000, no, de 2024 a 2025, le toca un año, porque ya cubrió hasta 21, ¿no? Hasta aquí ya. Ahora, el conteo es el que yo estoy haciendo para ver cuánto le toca, son 130 días. Pues volvemos a lo mismo, ¿cuántos días sería para el segundo año? O para el que le falta, dos días, ¿no? Entonces de aquí vamos a tomar que son 2 días entre estos. Ya te da un factor. Y esos días pues, ya nos va a decir cuánto es lo que le toca. A ver otra vez. Sería este entre este. Luego este. A ver otra vez. ¿Cómo era? Sí. Este entre este. Ya. Luego este. Bueno, este le hice 130 entre 365. ¿Vale? Ahora sí, este por 2. Por los 2 días, perdón. Y ahora sí, me dice que le toca esto, 1.42, es decir, ¿cuánto le tocan de vacaciones? 13.42. Y ahora sí, hacemos el factor de quién, pues de las vacaciones, ¿vale? En ese caso ahí está equivocado. 13.42 y ya, ¿no? Y así ya sacamos las vacaciones.
Luego que ya tenemos las vacaciones, vamos a checar la sumatoria de todo y nos da un factor de integración de 1.50, ¿no? Luego de ahí vamos a tomar esa parte, obviamente. Luego de ahí vamos a ver la prima dominical. La prima dominical cuando se da, esa es una prestación que también se le entrega al trabajador, ¿vale? Que se le entrega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí graba, ¿no? Entonces, bueno. Ahí nos dice, miren, el salario base de cotización integra tal, y ahí dice primas, es decir, la prima vacacional y la prima dominical, es decir, se integra. ¿Cuánto es lo que integra? Bueno, la prima dominical básicamente nos dice que debe de ser lo mínimo, un salario mínimo. Es decir, la prima dominical es por un día y su tope es un día, ¿vale? Es decir, eso es lo que debe de grabar, ¿vale? Un día. Ese es el tope de este. En ese caso se le está dando básicamente el 25% de su salario mínimo. Es decir, también se le va a marcar como la prima vacacional, ¿vale? Es decir, yo voy a tener 2.78 por el 25%. Y eso es lo que es de mi prima dominical. Es decir, si se dan cuenta, se va a basar sobre el salario mínimo, salario que estás tomando, y eso es lo que vas a tomar, ¿vale? Y eso es lo que tendrías que tomar como gravable, ¿vale? Eso es lo que vas a tomar básicamente como gravable. Bueno, entonces en este caso nos va a dar 69.70, ¿vale? Ahora, vamos con los que son servicio de comedor. Bueno, en los servicios de comedor hay 3 cuestiones. Pero ahí, bueno, vamos a ahí hablar esta parte. La alimentación y la alimentación y la habitación. Cuando se entrega en forma onerosa, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador que pague por cada una de ellas, por lo mínimo, el 20%. ¿Cuánto es el 20%? Básicamente del salario mínimo. Bueno, nos dice que va a ser el 20%, 55.76 pesos, ¿vale? Ese es el mínimo. Luego de ahí nos dice que obviamente hay una cuota de 200, es decir, el mínimo. Luego, por cada alimento, lo mínimo que se da, porque pueden ser 3, si lo multiplicamos por 3 nos va a dar el mínimo. Entonces nos dice que va a ser 23.22. Eso es lo que deben de dar como mínimo para la cuestión del comedor. Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros tomamos como mínimo esa parte, tendríamos que checar realmente si por un alimento va a grabar o no va a grabar. En ese caso, la cuestión de que dice el cobro. Bueno, el cobro es que se le está cobrando a un trabajador 15 pesos. ¿Cuánto es el mínimo que tiene que dar? El 20%, ¿no? El 20% mínimo en este caso, con las prestaciones de hoy en día, nos dice que van a ser 55 pesos, pero, hay esta cuestión de que se va a multiplicar por el 8.33, ¿vale? Entonces, si nosotros no pagamos mínimo 23.22, que es lo que nos dice acá, que se debe de pagar el 20% mínimo, que en esa cuestión hay una cuestión que hace por la cuestión del pago de cada alimento es el 8.33, es decir, hay un 8.33, luego lo doble y así, ¿vale? Así, más o menos es la mecánica. En ese caso, este sería el mínimo, 23 pesos. ¿Cuánto es lo que dice que están cobrando? Ah, pues están cobrando 15 pesos, es decir, él está aportando 15 pesos. ¿Qué quiere decir? Que esos 15 pesos no van a grabar. Ahora, el servicio del comedor, o más bien del alimento por lo que es mínimo, serían 23, ¿vale? Esta parte. Entonces,
¿Cuánto sería en ese caso? Bueno, en ese caso sería este mínimo, pero si nosotros queremos que nosotros básicamente no, que grave o no grave, tendríamos que aportar mínimo 23 pesos, ¿vale? Del primer alimento. Eso sería, hasta ahí sería el exento, es decir, que el servicio se le va a dar por 23.22 pesos. En ese caso dice que, en ese caso la realidad es que no estaría exento, como dice acá abajo, por el 20%. Y en ese caso el empleado que se le pide uno no integra tampoco. Es decir, estos dos no entraría, ¿vale? Por la cuestión del porcentaje. Ahora, la prima vacacional sí va a integrar, porque eso es básicamente lo que nos dice, que es un UMA. Y en este caso, al ser un UMA, lo que va a integrar es el 25%. Ahora bien, el mínimo básicamente va a ser este, 69.70, que en ese caso se integra para la cuestión del salario base de cotización. Y bueno, esa es básicamente esta mecánica, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo, muchachos? A ver si no nos dice pelotas más bien. No, profesor, gracias. Sí, profe, de esta parte del comedor es el 8.33 y un máximo de 20% lo que para el descuento o cómo funciona. Hay una versión en donde nosotros por cada alimento se le va a dar 8.33%. Es decir, el servicio de comedor es 8.33 y luego va a pasar a 16 y luego a 20 o aproximadamente 20%, ¿vale? Es decir, si tú le das alimentos es 8.33, luego si le das otro es 16 y si sube ya le das arriba del 20%. Entonces, es eso a lo que me refiero. Por ejemplo, si yo le estoy dando un servicio de comedor uno solamente en el día, debe de estar, el tope es este. Si yo ya le doy sobre el mínimo este, ya cuánto sería este por este, ¿vale? Y así, es decir, que entre más alimentos le des, el tope va a subir y entonces ya no hay como tal tendrás que el empleado tendrá que dar como mínimo 23.22. Si excede de ese mínimo que da más, entonces ya graba. La parte que graba es básicamente la diferencia. Ok, gracias, profe. Sí, es un poquito como más así extenso, porque sí lleva, no es como tal el 20 luego. El 20 es un tope, pero la realidad es que por cada alimento es un 8.33%. ¿Vale? Marisol, tienes tu micro prendido. Ya encontré un ejemplo. Te lo voy a explicar otra vez, porque sí está medio más según eso. Pero, déjalo busco. Denme un minutito, ¿vale? Ahorita
un ejercicio, ¿vale? Pero ahorita se los hago. Bueno, ahí les va. En este caso, muy similar, que tiene un año de antigüedad. Bueno, igual el mismo, ¿va? Como te decía, se pone el salario mínimo o el monto, o más bien el salario que le corresponde. En ese caso, es para saber la cuestión. Que en ese caso, pues es el mínimo, ¿no? Bueno, se pone esa cuestión. Luego se va a poner, obviamente, lo que te dije. Es esto. Luego se va a poner el 25%, que era lo que les dije. Luego se sube y se sube. Bueno, en ese caso, vas a poner otra vez. Y te va a dar, que era lo que te decía. Luego de ahí, vas a checar que en ese caso, vas a multiplicar lo que le corresponde por cada uno de los alimentos. En ese caso, esto es básicamente lo que te va a integrar, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando no te integra? Es decir, ¿cuánto es lo mínimo que se supone que era lo que decíamos? Debía de hacer esa cuestión, pues el 20%, ¿no? ¿De quién? Pues del salario mínimo, ¿no? Entonces, son 55.76, ¿vale? Estos 56.76, ¿vale? Entonces, ¿cuál de estos, cuánto es lo que se supone que cuál es el que va a integrar? Pues ¿hasta dónde se supone que es el mínimo? ¿O dónde es el tope? Pues los 55, ¿no? Luego de ahí, lo que hay que hacer, obviamente, que si tú le das una comida, ahí no integra en el primero. En el segundo integra, no, tampoco. Si tú ya le das 3 comidas, pues, ¿en dónde integra? Pues hasta el tercero, ¿no? Es decir, hasta ahí, hasta hasta en este tope. Y en ese caso, ahora sí, ¿cuál sí va a tener que ser el monto que, ahora sí, el monto del comedor? Pues el del 69, y ese es el que integra, básicamente. En el primero no está exento, es decir, si nosotros solo le estamos dando una comida, que es el ejemplo, pues entonces, ¿cuál era mi mínimo que yo le tendría que dar? 23.22. No hay problema. En el segundo, bueno, pues 46.44, ¿vale? Entonces ahí no hay problema. En el tercero, sí. Entonces ahí sí tendría que grabar. En este caso, pues no, porque nada más es un alimento y no pasa del tope, ¿no? Que son 55. Nada más es 23, ¿vale? ¿Y en ese caso integraría los 69 o solamente el excedente de los 55? Creo que... Ok. Ok. Bueno, antes de continuar tu pregunta, aquí hay algo que se me pasó decirte. Bueno, la alimentación, bla, bla, bla. Que se entiende por onerosa. ¿Qué es eso de onerosa? Esto. Que ¿vale? le debe de costar al trabajador, ¿no? Ajá, exacto. Si el trabajador le está dando un pago, que en este caso decía aquí que eran como 15 pesos, básicamente, ¿qué pasa? Bueno, que si nosotros le estamos dando él da los 15 pesos, entonces, pues básicamente no hay está exento, ¿no? Porque ya te estás cubriendo esa parte, ¿vale? Ahí. Y dentro de esos 15 pesos, ¿por qué no graban? Porque no, o sea, no, mira, no pasan del mínimo, eran 23 pesos, ni del tope, entonces no graban, ¿vale? Entonces queda en cero. Y de que es un servicio, pues tampoco, por eso aquí no graba. Pero ¿qué pasa si sí grabaran? Pues en ese caso, pues obviamente va a grabar o sea, que si yo no pago, o sea, si no fuera oneroso desde ahí, entonces, pues va a grabar todo, en resumen,
ahí sería la respuesta tuya es, ¿qué pasa si yo tengo yo le doy yo pago de más bien, sería? Si yo pago 100 pesos del tope, pues ahora sí que no graba. ¿Qué pasa si yo doy 49 pesos? Ah, pues entonces tampoco grabo, ¿no? Porque no paso. Pero tendríamos que ver que solamente es un alimento. Entonces ahí sí, tendríamos que ver, como dices, qué es lo que graba. Pues lo que graba básicamente sería, como dices, la diferencia. Ok, solo el excedente. Sí, el excedente. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a checar otra situación. En el caso de eso, igualmente pasa con la habitación, tiene que ser onerosa. Esa es una situación bien específica. De hecho, ahí dicen las situaciones bien específicas, que sea onerosa, que les cobren, ¿no? Que se entrega al trabajador o que se excluye, ¿vale? O los topes, que son bien importantes. Esas situaciones que nos dicen ahí tienen que analizarse, ¿vale? En el caso de los premios, ¿qué dice? Siempre y cuando de cada uno de estos no rebase el 10%, ¿vale? El 10% sobre el salario. Bueno, ahí vamos con el último caso, creo. Bueno, en el caso ahora sí, de una habitación y gastos de viaje, bueno, en el caso de los gastos de viaje, déjenme especificarles porque ahí creo que no lo puse. Habitación, con un descuento salarial de 200 mensuales. Los gastos de mensuales no son sujetos a comprobación. Bueno, cuando no son sujetos ahí nada más con eso, no son sujetos de comprobación. Nada más por esto, en todos los gastos de viaje no van a cotizar, ¿vale? Porque no sabemos realmente cuánto es lo que se le está dando. Además de que se supone que se le entreguen, si ahí desde ahí nos está diciendo que los viáticos, pues no, como tal, no son gastos o algo que se le entregue, lo que decíamos hace rato por la cuestión de las herramientas, o creo que otra prestación que les dije, si no es algo que se le dé al trabajador, no integra, ¿vale? Así desde ahí. Ahora, la habitación dice que debe ser onerosa, entonces ahí dice también en la parte del Word que les voy a mandar, que que hay un descuento salarial, es decir, que si se le cobra 200 pesos, ¿vale? Y volvemos a esa mecánica, entonces, si él le entrega dinero, es decir, que si es onerosa, habría que ver cuánto es lo que le pasa. En ese caso es muy similar a lo a esa parte, ¿no? De que dijimos de un poco de que cuando integra, cuando es onerosa. En ese caso, pues también pasamos a ver esa situación. Bueno, que en ese caso vamos a revisar primero el cálculo. Bueno, lo primero, obviamente, los días, ¿no? Que en ese caso aquí también nos dice que van a ser 20 días de aguinaldo, lo vuelvo a decir, 20 entre 365. Las vacaciones pues, no graban. Luego el porcentaje, luego lo que le correspondería de vacaciones, que en ese caso de vacaciones, pues nos dice lo mismo, que hay una fecha de inicio, el 2 de enero del 2024, bueno, el 2 de enero del 2024. En ese caso le tocan 12 días, ¿no? Por default. En ese caso son 12 días y creo que la diferencia son 0.86. Bueno, te reviso. Bueno, ahora, la habitación, ¿graba o no graba? Bueno, en esta parte, lo que se hace es tomar 200 entre 30 días, te sale esta situación, 6.6. ¿Qué es ese de 6.6? Bueno, ese 6.6 básicamente es como que el mínimo que debes de dar, ¿vale? Pero también nos dice que no debe de pasar del 20%. ¿Cuánto sería 500 por 20%? 100, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería lo exento? Bueno, lo exento nos dice que va a ser por la UMA, en ese caso por 113.14, 22.62, ¿vale? Entonces, ¿cumple o no cumple con el mínimo que se debe de pagar? El mínimo que se debe de pagar son 22.62. Entonces aquí dice, ¿cumplo o no cumplo? Pues aquí dice básicamente que son 6.66. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso, la cuestión de la habitación no va a grabar. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el 22.62, ¿vale? Por eso no graba.
a cuestión de que obviamente aquí ya hicimos que esos 200 pesos van a ser mensuales. Básicamente esa era la situación. ¿Cuánto es? Sí cumple con la cuestión del, ¿cómo le dicen? De que sea onerosa, pero no cumple con la cuestión del mínimo. El mínimo tiene que ser el UMA, ¿vale? El UMA, obviamente, por el 20%. ¿Cuál 20%? Pues el que dijimos que también es el que no rebase. Acá te dice que el mínimo del 20% sobre el salario mínimo. En esta cuestión, el salario base de cotización es muy similar a lo fiscal. Se mide en UMAS, ¿vale? Actualmente esa es la situación. Y bueno, entonces tampoco, por esa cuestión, tampoco graba, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué sí graba? Pues las vacaciones, la prima y obviamente el monto, ¿no? Ya nos da 531 de salario base de cotización. Ahora bien, nada más dejen checo cuánto es lo que le toca a él por los días. Creo que sí le toca un poquito más o menos esa parte. Pero bueno, sería por la cuestión de los gastos de viaje y la habitación. En el caso de gastos de viaje, pues porque dice que no se sujetan a comprobación y volvemos a ese tema que les dije. Mientras no se le entrega al trabajador, no cotiza, ¿vale? No es salario base de cotización. Bueno. El último, creo que ya nada más uno más y ya. Para que vayamos al SUA, ¿vale? Ese creo que es el de premio de puntualidad. Sí. Premios de asistencia. Bueno, ¿qué nos dicen premios de asistencia? Que no debe de pasar del 20%, del 10% del salario, ¿vale? Es decir, el salario, ¿cuál sería? Pues el de él, ¿no? 250. Este es el exento, serían 25 pesos, ¿vale? Luego de ahí, obviamente, vamos a tomar el aguinaldo entre 365, la prima, que en ese caso nos va a decir que son 20 días, cumple por 20 días, son 0.25 por 20 entre 365 días y ya nos da el factor. Luego se suman todos y nos da 1.54. Ahora, el premio de asistencia cumple con el 20%, por el 10% mínimo. Bueno, lo que tendríamos que checar es cuánto es el mínimo, ¿no? O cuánto es lo que se supone que está él tomando como premio de asistencia. Bueno, en ese caso, lo que tendría que él, para que no cotice, más bien, en este caso el 25 es lo exento, es decir, este es el tope, ¿vale? Los 25 pesos. Si nosotros pasamos de esos 25 pesos que diéramos, por ejemplo, bueno, en ese caso, el premio de asistencia, por ahí encontré que son 700 pesos lo que se le da, ¿vale? Entonces, si una persona da 700 pesos o eso es lo que le dan del premio de asistencia, ese es el premio que se le da, 700 pesos, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo entre 30. Estos se dividen entre 30, ¿vale? Y entonces ya nada más lo que vamos a hacer es dividirlo y ver que los 23 pesos no pasan de ese exento. Es decir, mientras no pasen de ese exento, que es lo mismo que pasan con las otras prestaciones, no graban. También esa es otra forma de decir por qué no graba, porque no pasan del exento, ¿vale? Ahora bien, en el caso de que llegaran a pasar, lo más común es tomar todo o no, o la parte que está, pues que no es exenta, ¿vale? Ahora bien, la mayoría lo que hace es, tomo mis 250, lo multiplico por en la nómina, luego lo que hacen es mucho eso para que no grabe, es tomar por ejemplo, 15 días, ¿no? Y sale esto, y entonces, ¿cuánto es lo que nos dice que es el exento? Pues el 10%. Y entonces por eso muchas veces así está el premio de asistencia o el de puntualidad, si se dan cuenta, porque esto está exento, ¿vale? Porque el tope es el 10%. Muchas veces hacen eso en las nóminas, para que cubra la parte de una prestación que no grabe en el INSS. Obviamente va a grabar en el ICR, pero no en el INSS. Eso es lo que hacen muchos para hacer ese análisis, ¿vale? Por eso se los dije. Porque eso es lo que comúnmente hacen, tomar los topes. Por ejemplo, el de la cuestión de
de la despensa, que dice que es el 40 del salario mínimo. Ah, pues el salario mínimo, pues entonces nosotros sabemos que va a ser sobre el tope de la OMA, ¿no? Entonces lo multiplico por el 40, ese es de un día. Entonces los 46 por un día por 30, ¿cuánto sería? Pues, bueno, ahí es una quincenal, ¿no? Entonces, por 40, por 15, y eso sería el tope, ¿no? Más o menos del exento. Entonces lo que hago es, pues básicamente así, y ya. Y eso es lo que hacen muchos, tomar el tope, ¿vale? Para que no les grabe y pongan algo. Obviamente que estos los tenemos que dar en especie, sobre todo, para muchas situaciones, porque para algunos casos, si tú dices que en dinero, pues entonces para el ICR sí graba, para el INS no, porque te dice que en especie en dinero, pero la ley del ICR cambia. Entonces hay que mandarlo en especie. ¿Qué es en especie? Pues en monedero y en vales, ¿no? En papel. Va a decir, eso es la técnica para hacer las nóminas, tomar los topes, ¿vale? Por eso se los estoy diciendo, ya como tip. Eso es un tip que se hace en las nóminas, tomar los topes o los exentos de cada una de las leyes, que en este caso es esta, la del INS, y en el caso del ICR están en el artículo 93, ¿vale? Eso no se los había dicho, en el caso de sueldos y salarios, pero ahorita se los comento. Bueno, hasta aquí alguna duda o algo mucho, ya para entrar en la cuestión del SUA. No. Bueno, aquellos que me mandaron la tarea de lo que es lo que es la cuestión de lo que hablábamos de los salarios, semanas cotizadas, los felicito. Por ahí una de sus compañías ya me dijo, si alguien quiere participar ahorita, puede participar, ¿vale? Antes de empezar otra cosa. Bueno, ¿alguno de ustedes ha usado el CHUA, demónico de autodeterminación? Yo no, profesor. No, profe. No, profesor. No se preocupen. Hay que saber es que, bueno, lo primero que tienen que saber es que se van a la página del seguro, que es lo que voy a hacer ahorita. Luego de ahí es la página primordial, pero se bajan un poquito y hay unos enlaces y ahí dice SUA. Del SUA van a bajar obviamente el programa y un parche. Ese parche nos va a servir para actualizarlo. La realidad es que al principio te va a decir, no sé qué, este programa no está actualizado, ¿vale? Hay que actualizarlo, pero siempre y cuando no, si tienes un respaldo de otro, ya la hiciste, si no, pues ya. Bueno, ahorita les voy a explicar, ¿vale? Se van a la página central, que es la de links, ahí te dice, hay varias cosas, ven, ahí está. Entonces de ahí, lo único que hay que hacer es bajarse tantito. Bueno, se van a esa, se van a los enlaces que están abajito, creo que ya está mi pase.
Y ahí hay varios, miren, ahí está para hacer el seguro, el número de seguridad social, si no lo tienen, ahí está para enviarlos al CIPARE, pero yo les diría que lo busquen en San Google, es más rápido, y el del SUA, ¿vale? El del SUA nada más le dan al enlace, ahí mismo les va a aparecer donde está esta persona, y luego están le dan enter, y ya baja el programa, ¿vale? Nada más te va a decir cómo, o bueno, ahí no, te va a mandar a esta más bien. Ahí sí lo bajan. Ahí le dice descargarlo y lo descargan, ¿vale? Ahí lo descargan. Y ya les va a aparecer una carpetita. Esa carpetita ahora sí la guardan y ya. Yo ya lo hice, ¿vale? Ya lo único que tienen que hacer es bajar ese y luego ese es el parche, el que dice 22 de julio de 2024, ¿vale? Tienen que poner los dos. Les voy a explicar un poquito cómo se hace. Sí les sugiero que intenten, hacerlo. En ese caso lo guardan, luego le van a decir instalar y lo van a ir instalando poco a poco, ¿vale? Y nada más es como, bueno, va a decir siguiente, 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 por lo regular. Yo, para que me dejara, tuve que quitar mi programa de antivirus, ¿vale? Si les pasa eso, quiten un poco el antivirus, porque luego no deja. De hecho, ahí está, miren, ahí está. Ahí se está autodeterminando, ¿vale? Y eso es lo que tienen que hacer, darle net, 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 y así. Igual en el parche, pasa lo mismo, ¿vale? Ya no hay que hacer gran cosa. Bueno, eso es entre comillas, lo fácil, porque ya con eso va a aparecer en tu escritorio, como ahorita se los voy a poner, donde ya está el... De ahí hay, ya que te instala, pero les vuelvo a decir, de ese programa que yo bajé, bajan ese y bajan el parche. El parche es el de este lado, ¿vale? Ya de ahí está en el primero. Luego, ahora sí, vas a irte al escritorio, ahí voy a poner un montón de cosas y ya le van a dar que dice SUA, ¿vale? En ese caso del SUA, hay una clave, le pueden poner la que ustedes quieran al principio, ahí les va a decir, dice, y te aparece eso, que hay errores, ¿vale? Que hay errores, ahí va a estar. Y le pones a aceptar, porque sí, tú tienes que actualizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que ponerle. Se supone que con el parche ya quedaba, pero yo lo puse, pero ni así. La contraseña que le puse es una bien fácil, 1, 2, 3, 4, 5, no importa. Tú le puedes poner la que tú quieras, ¿vale? Al principio te va a salir un enlace y ya se lo ponen. Y ya de ahí lo que haces, ahora sí, es eso. Bueno, en el caso del otro, como les dije, nada más le ponen siguiente, 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 siguiente y así. Y ya nomás le ponen instalar y ahí se va instalando. Luego les va a salir una cuestión de estas, le ponen que sí y ya. Ahí me va a salir un error porque yo tengo mi antivirus, pero se lo quitan o lo desactivan por unos días, ¿vale? Un ratito, nada más en lo que están haciendo eso, ¿vale? Bueno, ¿sí me están checando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Vamos a continuar con el SUA. Ya estando en ahora sí ya digamos que es la pantalla. Hay muchas formas, se pueden ir bueno, ahorita les voy a enseñar cómo restaurarlo, ¿vale? Yo tengo por ahí uno que mi esposa me prestó la otra semana, el día que ya no les puedo dar clase. Bueno, lo primero es ir aquí donde dice actualizar o ahí donde dice actualizar. Ahí para qué es, para los patrones, ¿vale? Eso es para los patrones. Pero ahorita les voy a enseñar cómo se da de alta uno, para que sepan. Ahí se va con la lupita y luego ya nomás. Ay. Bueno, ahí está.
Yo me fui con donde dice actualizar y patrones. ¿Ahí qué vas a hacer? Le vas a poner el registro patronal, que sería, por ejemplo, este. Ahí le voy a poner uno de una persona que es de nosotros, ¿vale? Nada más para fines de enseñanza. Luego este. Luego el RFC. El RFC de la persona, ¿vale? Y luego de ahí, obviamente, pues, ay, ahí me falló algo. En fin, 0, 18, 02, 0, ¿qué más dice? 06, 18. Ay, no me dejen ser 18, 6, 18, ahí está, ya. Luego le ponen la razón social, igualita a la que viene, obviamente, en sus papeles, ¿vale? Actividad económica, bueno, ahí le ponen lo que viene en su constancia de situación fiscal. En ese caso, yo aquí le voy a poner cualquier chorro. No me acuerdo bien. Ah, ya lo encontré. Otros servicios. Servicios de comunicación. De comunicación. Calle tal, le ponen Álamos, bueno, todo, ¿no? Etcétera, ¿no? Código postal, pues ahí le buscan cuál es su código postal. Bueno, ¿no? Población, pues ahí ya la que aparezca, según ellos son de tal, ¿no? Y ya le ponen. Ahí no les voy a poner la real porque, pues, obviamente, por cuestiones de, obviamente, ¿no? Delegación, pues ahí le ponen norte. Le ponen, por ejemplo, centro, ¿no? Y así, ¿no? Y le van a poner la prima cuando lo dan de alta, ¿no? Obviamente yo les voy a poner la de este año, pero puede ser desde ¿no? En este caso, lo primero es ponerla en febrero. Todas se ponen en febrero y luego le ponen la del año, que sería este año. ¿Cuánto es lo mínimo que debes de poner? 0.50, ¿vale? Eso es. Es la mínima que te dice la prima de riesgo, ¿vale? Y luego la clase. Bueno, la clase se supondría que debe ser de la más baja. Yo aquí le voy a poner la que sea, no sé cuál sea. Ahí le voy a poner según a lo que se dedican, ¿vale? A según. Les vuelvo a decir, algunas cosas son ficticias para no meterme en broncas, ¿no? Y también le voy a poner mi nombre, ¿no? Les vuelvo a decir, hay cosas que no les puedo poner por respeto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Actualizar. Y ya nomás, y así se actualiza. Es decir, das de alta el patrón. ¿Para qué necesitas dar de alta el patrón? Para poder dar de alta a los empleados, ¿vale? Para eso. Ese era el meollo del asunto, ¿vale? Luego les vuelvo a decir, te vas a la lupita, te vas al patrón, y ahora sí, ya das de alta a los trabajadores. Ahí sí, ya empiezas a ponerle, por ejemplo, el mío, ¿no? Que es Cornejo Domínguez. Número de seguridad social, tal, ¿no? Entonces, lo primero es checar si ya estoy. Bien, ahí están los datos. Esos son los que se llenan. Así se llenan. Se llena el número, la fecha de alta, el RFC y así, los datos. ¿Cuánto gana diario? Y ya. Esos serían los mínimos y ya te va a poner. Eso es lo que llamamos movimientos afiliatorios, ¿vale? Eso es lo que se hace en el caso del SUA, ¿vale? Bueno, ya que está y terminas, le pones a actualizar y ya te sale algo así. Bueno, no te sale eso, te sale que ya se actualizó. En ese caso es porque no metí nada, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo quiero dar de baja? Bueno, pues ya nomás le pongo aquí que lo voy a dar de baja. En ese caso, ahí, donde dice baja. Ahí están los movimientos afiliatorios, baja, reingreso, modificación. Modificaciones si quiero aumentarle el monto del salario, ¿vale? Incapacidad, obviamente, cuando mete las incapacidades, el inicio del crédito, ese también cuando empiezan su crédito de vivienda, ¿vale? Eso es esto de aquí es lo que llamamos, pues lo que llamamos como, ¿cómo le diríamos? Movimientos afiliatorios, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a un nuevo, ¿vale? Para que chequen cómo se hace. Bueno, vamos a poner el número de seguridad social es 01947901 tal. Por ahí creo que falta un número.
Creo que sí, pero bueno. Ahorita pongo otro, ¿vale? Nada más déjenme checar. 48, 99, 77, 11, 0. Ahí está. ¿Cuándo lo doy de alta? Aquí suponiéndolo que sea hoy, ¿no? Ahí te va a salir eso. Le pones que no, no importa. Ay, perdón, ya la agité. Otra vez, mejor pongo otro. Otra vez, porque ahí me equivoqué. Perdón, era que sí. Otra vez. 0. Y otra vez. Ahí le pongo, ahora sí, que sí, porque si no, me pone algo, ¿no? Entonces ahí le pongo la fecha de hoy. Le pongo esa. Luego le pongo el RFC. Ese también te lo van a pedir. No, ya no todo. Bueno, ahí le voy a poner el RFC, ¿vale? El RFC, por ejemplo, es Leon. Ay, es. ¿Dónde está? Ah, Leon. ¿Leon qué? Leon 79. D6, 6J. Ay, no me deja pasar. Ay. Ahí está. J y luego A. Luego el CUR, ¿vale? El CUR es Leon. J. Leon. 790616 HDF MR P6. Vamos con. Luego le ponemos el nombre, que empiezas con el apellido, luego el materno, y luego el nombre, y ya. Giovanni, ¿no? Giovanni. De ahí le pones tipo de trabajador. Bueno, ahí te puede decir que si es de construcción, eventual o permanente. Normal es esto, ¿no? Pero puede ser cualquiera de esos. Semana completa, pues sí, pero también puede ser semana reducida. Entonces ahí se fijan. Si tiene pensión o no tiene pensión, pues ahorita son sin pensión, ¿no? Salario diario integrado. Bueno, acuérdense que cómo lo hicimos. Entonces ahí va a depender, ¿no? Por ejemplo, de uno de mínimo, pues serían como unos, pues por ejemplo los que hicimos, ¿no? Uno de esos. El 292.78, ¿vale? Eso, le ponen 299.78. 292.78, algo así. Y ya, la realidad es que lo demás lo puedes o no poner. Bueno, creo que sí te lo llegan a pedir. Si te lo llegan a pedir, pues le pones ese, ¿no? Y ya. Lugar de nacimiento, pues, la verdad, Estado de México, creo. Sí te lo piden, la fecha de nacimiento, ¿vale? Es así. Que sería, en ese caso, 16/6/1979, ¿vale? Ocupación, bueno, si tienen todos los datos lo ponen, ¿vale? Masculino, eso sí lo ponen. Y bueno, creo que también te piden esta. Dejen checo. Ahí está. ¿Desea guardar? Sí. Ahí está. Bueno, no me la pidieron, pero ahí está. Esa es la forma de llenar la cuestión del trabajador, ¿vale? Bueno, les vuelvo a decir y ahí están las situaciones. Luego de ahí, obviamente, te vas a ir para hacer el cálculo de ese. Te vas aquí, donde dice pago provisional o pago global. Puedes hacer anteriores, ¿vale? Obviamente, por ejemplo, el de enero. Aquí dice que no tengo riesgo de trabajo. Ahí es porque no he metido nada, ¿vale? Es esa situación. Y no me va a dejar calcular. No me va a dejar calcular porque hay parámetros. Los parámetros es en este caso, ahí, ¿vale? Y ahí tendríamos que poner todos. Lo único que tienes que poner es el monto y ya, lo vas actualizando. En ese caso, es por esa situación. Pero bueno, yo les voy a pasar, voy a ver si tengo un respaldo donde no esté tan actualizado de nosotros y se los mando, ¿va? Para que practiquen. Sí les sugiero que bajen el SUA y así como yo, les voy a prestar unos dos o tres para que practiquen, ¿vale? De hecho, eso va a ser como que su tarea un poquito, que practiquen. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo?
¿No hay dudas? Oiga, profe, entonces, para practicar podemos, uno meter cualquier RFC o cómo. No, les voy a mandar el mío. El mío ahí está, de hecho, ya en la grabación es Cornejo Domínguez, Roberto Carlos, o Limón Ortiz Iván, el que estaba ahí. Y les voy a mandar otro, ¿vale? Para que practiquen con 3. Esos los pueden ocupar. También el de la persona que es moral, María del Rosario también. Se los va a mandar para que practiquen, obviamente. Ok. Y les sugiero que lo bajen, si es que pueden, y practiquen, ¿vale? Bueno, ahorita les voy a poner algo que se llama restaurar. ¿Eso para qué? Para que chequen cómo hacemos el pago ahora sí. Se va uno a utilerías, le pone el restaurar y yo subo una base que ahí me va a traer un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, o más bien todos los empleados, o más bien un montón de cosas, ¿va? Pero ahorita esa es la situación. La semana pasada creo que es, ahí está. Ese es un archivo que se supone que se sube, que es es red SUA, eso es siempre. Luego se restaura y ya, te va a mandar todo actualizado al respaldo. Y ahí mismo te dice que ya ha sido restaurado, ¿vale? Bueno, creo que me salí sin querer. No, te saca, te vuelves a meter, ¿vale? Y ahora sí. Ay. Bueno, ya se encuentra, no sé qué. 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí está. Bueno, a ver. Sí, ya está actualizado. Se dan cuenta, yo nomás tenía otras y no estaba esta que dice Valtech, ¿vale? Ahora me voy a volver a meter ahí donde les dije. Ahí donde les dije la lupita. Ahí van a aparecer todos. Se dan cuenta, ya están un montón. Yo voy a meter pues a la nuestra, se supondría. ¿Dónde está la nuestra? Está condenada. Ahí está. Luego de ahí, como les dije, bueno, vas a estos que dice cálculos oportunos y global. Ahí ya te va a dejar hacer, pues cualquiera. Bueno, vamos a probar a abrir. Ya nomás le das calcular y ya te lo hace, ¿vale? El proceso se calculó bien. En ese caso, lo que vas a hacer es quitarle esta parte, porque ahí ya le pone con la del fundamento y no sé qué. Hay que quitarlo, ¿vale? Eso sí. Y aplicar. Es decir, esa parte no lo pone. No hay que dejar que lo ponga. Y ya. Y lo calculas. Y ahora sí. Ahí ya está terminado el cálculo. Y ya te deja. Y lo que haces es abrirlo. Bueno, salir. Bueno, aquí ya está, ¿vale? Ahí ya lo único que vas a hacer es entrar, ¿para qué? Para que cheques esta parte, que era lo que yo les decía en las diapositivas, que luego están estas partes, que es básicamente ya la liquidación, que puede ser bimestral o así, ¿no? Y ya. Luego de ahí, ahora sí, lo que vas a hacer es básicamente mandarlo, hacerlo por medio del archivo. Bueno, es En ese caso, ahí ya es para que lo mandes. O en su caso, de aquí mismo generar el archivo, ¿vale? Bueno, este es para hacerlo. Luego lo generas ahí donde dice generar, ¿vale? Y ya te sale un archivo que vas a poderlo mandar a C. Y en C ya te va a salir un archivo. ¿Para qué lo que necesito? Pues para generarlo y mandarlo al CIPARE, que era lo que yo les decía, ¿vale? En el CIPARE ya lo mandas si es que no está igualito lo que ya está precargado. Y ya,
Este es lo que decimos, la hojita, la primera. Uy, bueno, ¿dónde está? Uy, ya me salió todo, porque te salen todas, te salen la bimestral y la mensual, porque este es bimestral, porque es el de abril, ¿vale? Y ya te sale esto. Esta, como tal, no es la línea de captura, nada más es para poderlo hacer, ¿con quién? Contra el Cipare, ¿vale? En el Cipare, tú puedes entrar al Cipare y luego, ¿cómo entras al Cipare? Bueno, la realidad de entrar al Cipare es que tienes que ir ahí donde les dije, y hay un enlace, o sea, en Google busca Cipare, y necesitas te necesitas haber registrado, ¿vale? Y ya que te registras, pues obviamente ya puedes entrar, y ya mandas este archivo, si es que no está igualito, si tiene diferencias, y ya, eso es lo que tendrás que hacer. Pero bueno, en ese caso, anteriormente había una versión que te mandaba directamente al Cipare. Esta creo que no te manda, entonces lo único que tienes que hacer es mandarlo, y ya. Bueno, ahora vamos a salir para que les explique otra cosa. Que dice pago de diferencias es cuando hay diferencias que el mismo te dice el seguro. ¿Qué crees que tienes diferencias por la prima o cualquier otra situación? Ahí te manda el número de crédito y ahí las pones, pero son bien difíciles para encontrar. Entonces tú tienes que llenarlo con las altas, con los movimientos afiliatorios de tus trabajadores. Es decir, tienes que buscarlo, pareces ese, ¿vale? Luego, en los reportes, bueno, en este caso es para que veas los movimientos, miren, casi por lo regular. Este es un ejemplo, y lo pongo a generar, y dice que no existe, porque obviamente pues apenas lo dimos de alta, ¿no? Entonces, ¿cuál sí puede haber? Pues a lo mejor ¿no? A lo mejor, no, ese tampoco. Se supondría que sí, porque ya hay movimientos, pero bueno. Pero eso es para eso, para ver los movimientos. Ahora, en la cuestión de la determinación de riesgo. Bueno, es ¿vale? Donde dice determinación. Ahí va a ser la mecánica, ¿vale? Para hacerla del año pasado, pero en ese caso, pues se supone que no había el año pasado, pero a ver, esperemos que va a salir. Ah, no, en este caso sí, y ahí está. Y bueno, ahí está la que se supondría la mecánica que te da. Ahí dice, ya la calculé, me salgo, cálculo de la prima, y ya me dice que necesito ponerle registro tal, calcular, dice que no tiene, y si no tiene te va a dejar en la misma, es decir, ¿cómo sé que hay riesgos de trabajo? Lo que les decía, hay un documento que se llama CT4 o CT algo así, entonces es el reporte que mandan los médicos, que ahí van a decir, y conjunto también con las incapacidades que les dan a los empleados, y ahí las vas dando de alta, ¿vale? Para eso es eso. Bueno, y ahí los vas a ir reportando en las incidencias, que era lo que yo les decía, es en los trabajadores donde están todas las incidencias, ¿vale? Por ejemplo, bueno, para entrar a los trabajadores así, la fácil es esta, se van ahora sí a los que tienes, por ejemplo, bueno, por ejemplo, cualquiera de estos. Bueno. ¿Por qué me está dando si se supone que estoy en María del Rosario? Bueno, ahorita elijo uno para que chequen otra vez lo que les decía, ¿no? Las incidencias son estas, los movimientos que tienen, que a veces se sube, se baja y a veces es por normal, por el sueldo, ¿vale? Pero a veces puede ser por otras situaciones, que era darlos de baja o así, ¿vale? Que ahí mismo, donde dice movimientos, pueden estar las incapacidades. Ahí se va a poner ramo del seguro, secuela, pero sobre todo los días, porque ahí le vas a poner la fecha de inicio y la otra fecha, ¿vale? Ahí vienen, todos esos datos se supone que vienen en la incapacidad, ¿vale? Es para eso, pero bueno, vamos a otra cosa. De la unidad de medida, pues es básicamente para ponerle la UMA, ¿vale? Ahí se va actualizando. Ahí está, se dan cuenta, es la UMA, ¿vale? Se actualiza. Todos esos son parámetros que se actualizan, también el salario mínimo, que era lo que nos decía el programa, que no estaba actualizado, se dan cuenta, ya está actualizado, pero se va actualizando manual, ¿vale? Algunas cosas son manuales, no crean que nada más, pero bueno. Y bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es esta parte, ¿vale?
¿Una duda o algo? Bueno, sí traten de bajarlo y checar si pueden practicar, ¿vale? Con los datos que le doy para que practiquen. Realmente es para eso también esta parte del diplomado. Bueno, en el caso de que ya hacemos el cálculo de la liquidación, por ejemplo, el cálculo que es como que dice que es abril, y lo calcula, si se dan cuenta ya calcula el Infonavit, es decir, la parte que le corresponde al Infonavit, muchas veces cuando ya está. Y en ese caso nada más va a salir las dos liquidaciones, ¿vale? Eso es para que sepan que está la mensual y está la otra, la bimestral, ahí van a aparecer. Ahora bien, también hay otra situación que se me pasó decirles, que es los pagos extemporáneos, ¿vale? Los pagos extemporáneos, aquí los vas a poner y ahí va a salir cuando no se pagó en fecha, y ahí le vas a poner la fecha después, y ya te salen con recargos y actualizaciones. Cuando es extemporáneo, así pasa. Por eso uno mismo se va al CIPARE. Acuérdense que el CIPARE es un portal del SAT en donde ya se da la precarga de la línea de captura, es decir, como un pago provisional, pero en ese caso del seguro, ¿vale? ¿Una duda o algo? Muchachos, No, profe. creo que se los enseñé muy fácil, pero si es de practicar, ¿vale? Se los hago fácil porque obviamente, pues, a mí también me enseñaron así cuando estuve en un despacho. Hay muchos detalles, lo más pesado son las incapacidades, porque sí, hay que meterlas, saberlas meter, porque ahí está unos datos del folio, etcétera, ¿no? También, ¿qué otra cosa les puedo decir? Las diferencias, ahí sí tengan cuidado porque tiene que salir exacto a lo que te manda la liquidación que te manda el SAT. Es decir, eso es un crédito fiscal. Te manda un comunicado, van, te notifican y te dicen tal cosa, tal, así, y te entregan tu notificación, o sea, ya con la liquidación, ¿vale? Y la cuestión de la multa, ¿vale? Las multas las puedes condonar y todo. Ahí sí hay que saberle un poco al seguro. La realidad es que ahí sí les falla un poco. Yo no soy tan bueno, es mi esposa, pero sí le entiendo un poco por lo que ella me cuenta y lo que he vivido, ¿no? Que a veces llegan, te dicen, ahí está tu notificación, deme tanto por la prima o por otra cuestión que encontraron que un trabajador nunca lo dieron de alta, lo dieron de baja antes y se debe y eso es lo que le dicen que le fincan los créditos fiscales o algo así. Básicamente es fincarle el monto que nunca se pagó, ¿no? Y ya, pero ahí, ¿qué va? Va los recargos, actualización y la multa, ¿vale? La multa, les vuelvo a decir, a veces se puede condonar, pero no por el total, ¿vale? Entonces esas son las situaciones del Seguro Social. Al igual que el Infonavit, la realidad es que el cálculo en el SUA es muy sencillo, nada más va sobre el 5%, que de eso vamos a hablar en estas clases del Infonavit un poco. También vamos a entrar un poco a su página, la realidad es que esa es la que menos manejo, pero vamos a entrar para que ahí veamos. Y eh, este, y bueno, eso sería un poco unas situaciones. Ahorita les voy a abrir unas diapositivas que bajé del Cipare. La realidad es que del Cipare no puedo entrar porque necesito las contraseñas, pero les voy a explicar un poco cómo entrar, ¿vale? Ahí mismo donde estábamos, bueno,
Ahí mismo donde entramos en la primera paginita, hay una, el enlace, ¿vale? Ahí está. Y ahí mismo, está el del Cipare. Ahí el Cipare básicamente ahí mismo también te dice qué es lo que haces. En ese caso ahí te dice, dale clic, y ahí le das. Y esa es la fácil, o la otra también, San Google. Ahí lo que te pide es que te registres. Esa es la forma de registrarte cuando eres nuevo usuario, ¿vale? O puedes recuperar tu contraseña. Ahí te dice, registrar nuevo usuario. Ahí te va a decir, esa es una forma, hay dos formas. Luego les mando unas diapositivas o las checamos luego, ¿vale? En ese caso te dice línea de captura, que bueno, eso es básicamente, y subir el archivo. Con eso básicamente tú vas a poder darte de alta. Que este es del sistema, aquí donde entras. Pero obviamente que por ok. Aceptar. Registrar nuevo usuario. Ahí está. Registrar nuevo usuario. Ah, pues te manda el mismo. A registrar, por ejemplo, registro patronal, nacional. Ahí está. A ver si hay otra forma, pero no me acuerdo que hay dos formas. Espera, registrar nuevo usuario, registrar. Sí, no. Pues es por esta, yo no tengo la línea de captura. Archivo. Ok, denme un minuto. Es que ahí la situación del Cipare cuando te das de alta hay dos formas, pero ahorita ya le revisé, pero no me deja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mandar el archivo, ¿vale? Y ahí ya nos tiene que dejar. Ahorita reviso dónde lo dejamos, porque es una carpeta. Ahí es donde lo guarda. Bueno, vamos a mandar el folio, el archivo. Ahí está. Y ya. Haces el archivo del SUA, como les dije, generar, y luego le pones aceptar. Ya se encuentra activo. Registro de usuario ya se encuentra activo. Bueno, eso es porque yo ya estoy, pero eso es cuando no estás dado de alta. Pero bueno, ahorita voy a ver si me deja entrar. Recuperar. Bueno, recuperar contraseña. Registro número. Registro. 50. 486, 107, ¿vale? Registro federal de componentes. PBR. Ahora 3406 F1. Ahí está. Oh, que la madre. Que no me deja. Bueno, ya, valió. Pero 32 según. No me deja. Bueno, no quiere dejar. Bueno, ahora unas diapositivas. En esas también está según la respuesta, ¿vale? Según de lo que también bajé de ahí mismo. Ese es donde dice que se hace así como le estaba haciendo, pero ahorita voy a checar también, de hecho, dónde está mi error. ¿Vale? Y eso es porque este es el último paso. Es decir, nos dice esas diapositivas que entras ahí, pero tienes que mandar el archivo, pero eso es cuando no estás dado de alta. Yo como ya estoy dado de alta de acuerdo al que ya tengo, pues me está mandando un error. Pero esa es la forma, esa es una de las dos formas. Pero bueno, ahorita les mando las diapositivas. Ahí mismo, en el mismo también está la informativa.
Según para utilizarlo, están ahí mismo, ya le di un clic y ya nada más para el registro o para la presentación. Bueno, ahí está lo que yo bajé, que era lo que les decía, que básicamente lo único que tienes que ir es ir a esta parte, lo buscas y te va a decir cómo entrar, que ahí hay dos formas. Es la que yo les dije y la otra que pongas la línea de captura, pero pues la línea de captura pues no te la va a dar el SUA. Entonces necesitas el archivo. Ya de ahí lo único que te dice es que ya cuando subes el archivo, pues te va a aparecer esto. Lo malo de mí es que se supone que yo ya estoy dado de alta. Eso es cuando no estás dado de alta, ¿vale? Y ya te va a pedir un correo y una contraseña. Eso es lo que a mí me faltó. ¿Por qué me faltó? Porque ya estoy dado de alta. Entonces ya de ahí eso es lo único que nos faltaría, ¿vale? Y bueno, esas diapositivas o esto, yo se las voy a enviar ahorita, ¿vale? Eso es lo que no tenemos. Bueno, ¿cómo entramos? Les vuelvo a decir, vas a tener una contraseña. Ahí mismo te dice que es una contraseña. Ahí mismo te dice aquí, usuario y contraseña. Anteriormente se ponía la clave del patrón y otra. Actualmente puedes poner lo que sea. Yo ahorita no tengo las claves de ellos para entrar. Quise entrar con unas que según estaban, pero creo que están mal. Entonces hasta ahí les debo, ¿vale? Pero ese es el último paso, mandarlo ahí, porque ya te da la línea de captura. Anteriormente yo vi que el mismo SUA te dejaba, ya te mandaba todo, ya mandaba por FAU y ya la hacías. En este caso no lo está mandando, entonces lo único que tenemos que hacer es esperar a que entres al Separe, subas el archivo del SUA que les dije que se genera y luego ya ya te da tu línea de captura. Eso sería todo. ¿Alguna duda o algo? No, profe. No, profe. En el caso del ITSE, igual se van a ir ahí al INSS. Es lo mismo. Ahí mismo, cuando entras, ya te dice, les vuelvo a decir, ahí las situaciones, ahí te dice, buzón, INSS, tal, ¿vale? Aquí te debe decir, y si no, tú le pones así, ITSE, ¿vale? La fácil es ponerle ITSE. INSE, porque creo que el otro es INSS para empresa, algo así se llama. Ahí lo único que van a hacer es esto. INSE al ITSE. Pero para necesitan el sello, ¿vale? Ese es para el sello. Me manda error, quién sabe por qué. Cierra. Ay, no. Bueno. Pues tengo un error, no sé por qué. Bueno, les voy a bajar la guía, lo que medio les explique, ¿va? Bueno, el ITSE, ¿para qué nos va a servir? Bueno, el ITSE nos va a servir, obviamente, para moverlos, para dar de alta los movimientos afiliatorios, que eso era lo que yo les decía. Para eso nos sirve. Y básicamente en ese es donde ya damos de alta a los trabajadores. Eso es para eso, ¿vale? Eso es básicamente eso. Eso es para lo que vamos a obtener el ITSE, que era también un poco de lo que creo que ya les había abierto, les había explicado. Se supone que es pero no. Bueno, ahorita, chicos, ¿cuál es el bueno? Para mandárselos ahí al WhatsApp, aunque sea, porque según yo es INSS desde su empresa, algo así se llama. INSS, ITSE. Sí es pero pues no me deja. Quién sabe si cerraron el portal o no sé. Porque sí, es ese, básicamente sí me acuerdo. No me deja. Luego no se crean, no en todas las ¿cómo le dicen? No en todas las máquinas deja luego entrar, ¿vale?
Luego está como muy raro. Pero bueno, ese es un poco de lo que es. Y bueno, dejen veo. Realicen, buscar opciones, bla, bla, bla. No me deja, quién sabe por qué. Bueno, estos son algunos pasos que nos dice para poder hacer eso se los va a mandar para que aunque sea lo tengan ahí. Y ya. Bueno, eso sería en resumen un poco de lo que es el seguro con el SUA, ¿vale? En el caso del CIPARE también les voy a guardar esta y se las voy a mandar. Otra cosa. Bueno. No, una disculpa, pero es que no quiere entrar o no sé qué le pasa. A ver, dejen checo otra cosa antes de irnos. Trámites, bueno, ahí cuando entras a los trámites, ahí te dice patrones, derechohabientes, proveedores, etcétera. Ahí está lo del CIPARE. Está que es el buzón, y para obtener número. INS digital es lo que llaman escritorio, ¿vale? Es ahí donde hay muchas situaciones. Es el escritorio virtual. Ahí puedes entrar con la IFE o con la fiel de la persona, ¿vale? Ahí te va a pedir la fiel. ¿Para qué nos sirve? Para hacer el trámite de alta, ¿vale? Ese nos sirve para eso, para hacer el trámite de alta de una persona físico-moral. Eso es para lo que vas a ocupar esto, y también puedes ocuparla para checar datos como esto, como agendar citas, etcétera, ¿vale? De hecho, bueno, creo que sí le sirve hasta para ustedes, ¿no? Eso sí, esa dirección sí se las voy a pasar. Se me hace interesante que la chequen. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algo? No, profe. Muchachos, les voy a pasar lista y ya, sería de todo de mi parte. Carlos Vidal. No, Marisol. Marta. Presente, profesor. Marta. Presente, Marisol. Gracias. Gerardo Francisco. Mario Eulalia. Presente, profesor. Gracias. Elizabeth y Rubén. Presente, profesor. Presente, profe. Gracias. Pues muchas gracias y una disculpa de antemano por lo del viernes, no fue causa mía, fue la luz. Y pues espero que les ayude esta parte que checamos, ¿no? Del SUA y todo eso. Una disculpa, ya no pude entrar a otras cosas, ya no fue cosa mía, pero bueno. Pero sí, traten de practicar con lo que les doy. Les vuelvo a decir, de ahí el último paso es el CIPARE, ¿vale? El primer paso realmente, antes del SUA, es el ITSE, ¿vale? Porque en el ITSE damos de alta a los trabajadores, y ya de ahí, obviamente, pues damos de alta en el SUA y del SUA al CIPARE, ¿vale? Ese es el proceso. Sería todo de mi parte. ¿Alguna duda o algo? ¿No? ¿Nos ayuda, profesor, con los archivos de Excel que nos puso hoy de ejemplo, por favor? Ah, sí, ahorita se los mando. Les voy a mandar el Word y eso, ¿vale? Porque eso también es importante.
porque ahí vienen las instrucciones, vienen el Word, pero yo les cambié el monto del salario porque ya era como muy de antiguo, porque eran 200 pesos en algunos casos. Entonces yo se los cambié a monto de ahorita, ¿no? Bueno, sí, ahorita se los mando, ¿va? ¿Qué otra situación antes de irnos? Entonces dijo que en el ITSE únicamente registramos a los trabajadores, ¿verdad, profesor? En el ITSET, ajá, entramos, ahí están un poco las instrucciones de lo que haces, pero para eso necesitas el sello digital del INSS o la fiel de representante legal, ¿vale? Ahí Ok. mismo, donde dice ITSE, desde su casa, le pones iniciar, te abre una ventana donde se abre para los archivos, como en lo que entramos un poco al portal del SAT. Manda los archivos y ya te debe dejar pasar. Si no es el indicado, no te deja pasar. Luego a veces ahí mismo hay unas indicaciones, creo que se las puse en unas diapositivas, si no, algo les dije, si no, les explico. Ahí puedes entrar básicamente, sí, con lo que les dije de la prima, creo, que les dije, miren, en la prima dice esto, y así entras al ITSE. Sí, sí les dije, miren, así es muy similar a cómo entras al ITSE, así es como entras. Y en ese caso, lo único que tienes que hacer, en vez de irte a la prima, te vas a los movimientos afiliatorios. Y ya de ahí lo das de alta con el salario diario, con el nombre de la persona, su RFC y el salario de integrado. Ahí pones el salario de integrado, ¿vale? Bueno, el salario base de cotización más bien. O Y ya, sea que son los tres módulos que yo debo de hacer, el ITSE, el CIPARE y el SUA. si te dedicas a eso, sí. Si nada Ok, más te dedicas a la contabilidad y hacer otras cosas, pero si quieres llevar toda la contabilidad, obviamente a veces hay que hacerle el INSS. Sí, en resumen, sí. Es la ok. confronta que les decía. Bien. Ok, profesor. Gracias. De nada. Bueno, sí, sí, sí. Ahorita les queda un poco así de elite. Les sugiero chequen la grabación donde les dije de la prima de riesgo, que cómo entraban. Ahí venía un poco como, no era una diapositiva, era un PDF. Entonces con eso se pueden ayudar para ver cómo se hace. Ahí hay unas instrucciones que les mandé, ahí es cómo entras, ¿vale? Lo que también es que tienen que saber cómo se da de alta la empresa, es mediante el portal del escritorio virtual actualmente, ¿vale? Ahí lo describen, ya es virtual. Ahora, la otra situación es cómo hacemos el sello. El sello también es ahí mismo donde dice INS desde su empresa. Ahí vas a armarlo, ahí vas a pedir el cómo hacer el sello, ¿vale? Ahí es también otra situación. Si no, hay que ir a la delegación, ¿vale? Ok. Gracias, profesor. Generan en la delegación del INS. Pero bueno, le doy entrada a su compañero y le decimos que ya terminamos. Hola Gerardo, acabamos de terminar, ya les di algunas situaciones, les dije lo del SUA, y ya sería todo de esta clase. Si tienes alguna duda, me la puedes hacer saber mediante el WhatsApp, ¿vale? Ahorita te pongo tu asistencia. Ok, profe, sí, gracias. Bueno, que tengan bonita noche todos, cuídense mucho. Buenas noches, profe, gracias. Hasta luego.